De los avances en las reformas claves para el gobierno conversamos junto a Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia. Ministro, bienvenido a MOL TV. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ministro. Ministro, usted acaba de participar de ICARE. ¿Cuál es su impresión de este encuentro? Bueno, yo creo que el encuentro tuvo algo bien positivo, que todos los expositores, todos los panelistas plantearon algo que ha sido la voluntad fundamental del gobierno durante el 2018 y también en el 2019, que es convocar al diálogo y los acuerdos en todas las modernizaciones fundamentales que está impulsando el gobierno. La modernización tributaria, la reforma de las pensiones, la modernización de la salud, la modernización laboral, la modernización del Estado. Entonces esa voluntad yo creo que ayuda mucho, sirve mucho para que podamos encontrar caminos en común. Y en ese sentido, ministro, ya entrando en materia legislativa, comenzar preguntándole también cómo toman las críticas de senadores de oposición que acusan rigidez y tentación de gobernar por decreto, esto por buscar por la vía administrativa avanzar en los acuerdos para las reformas. No, son críticas que no tienen ningún fundamento. Si ellos saben que todos los gobiernos actúan por ley y actúan por lo que se llama la potestad reglamentaria, los decretos, la normativa, y cada camino es absolutamente válido. Nosotros hoy día tenemos cerca de 60 proyectos de ley priorizados en el Congreso con urgencia. Eso es casi uno por cada comisión. Estamos discutiendo proyectos súper importantes como la modernización tributaria, la reforma de las pensiones, la ley de fármacos que se aprobó en la Comisión de Salud de la Cámara, la ley Uber, toda la agenda de seguridad, la agenda de infancia, la sala común universal. Por lo tanto, hay muchísimos proyectos en el Congreso. Y bueno, yo le pido al Congreso en ese sentido, especialmente a la oposición, que apure el tranco en varias de estas iniciativas que son muy importantes y son muy urgentes. Y pongámonos de acuerdo, el Ejecutivo, el Gobierno tiene toda la voluntad, pero junto con la agenda legislativa, que es una parte importante de nuestro programa de gobierno, de hecho en cifras tenemos cerca de 700 iniciativas y alrededor de 250, 260 son materia ley. Hay una enorme cantidad de iniciativas y proyectos que no se tienen que hacer por ley o que se hacen en paralelo mientras se tramitan las leyes. Mira, te voy a dar dos ejemplos. Migraciones, toda la política de migraciones que ha sido tan valorada por la ciudadanía se ha hecho fundamentalmente por la vía reglamentaria, mientras en paralelo impulsamos una nueva ley de migraciones en el Congreso que ya lo aprobó la Cámara y que ahora está en el Senado y que esperamos que este año sea ley. Y en materia de infancia, estamos haciendo una serie de cambios por la vía administrativa. Ayer el presidente cerró el CREAT de Playa Ancha, que fue el que causó tanto dolor y tanto daño a tantos niños, pero en paralelo, junto con los cambios administrativos, estamos impulsando el nuevo Servicio de Protección de la Infancia, aprobamos la ley corta del Sename, estamos impulsando la nueva ley de adopción en la sala común universal. O sea, la agenda de infancia avanza por la vía legislativa, mientras en paralelo avanza también por la vía administrativa. El gobierno va a usar todas las herramientas para que se cumpla su programa, porque es el mandato que tenemos de los chilenos. Y una de ellas es la vía administrativa. Por supuesto, y es muy legítima y es muy válida como la vía legislativa. Ministro, ahora respecto a la reforma laboral puntualmente, ¿avanzan las conversaciones con la oposición para destrabar los puntos en conflicto y avanzar también en la discusión? Bueno, efectivamente llevamos ya varios meses conversando. Estamos viendo en los últimos días una mayor apertura de la oposición, aprobar la idea de legislar, lo que es valioso. Y además es necesario, porque cuando estamos discutiendo la idea de legislar de la modernización tributaria, ¿de qué estamos hablando? Es si estamos de acuerdo en los principios de la reforma. ¿Estamos de acuerdo en que Chile crezca más y tenga más inversión? Yo creo que todos estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en darle más apoyo, más instrumentos y mayores capacidades a las pymes? Estamos todos de acuerdo. El proyecto pasa de las actuales 150.000, 180.000 pymes que tienen un régimen especial a todas las pymes que son 800.000, o sea, una enorme cantidad de miles, cientos de miles de pymes que se van a poder favorecer. ¿Estamos de acuerdo con fortalecer las regiones como lo hace nuestro proyecto de modernización tributaria? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Si los principios no unen, entonces aprobemos la idea de legislar. Yo valoro que la oposición se está abriendo en ese sentido y después, bueno, en los instrumentos, que es la discusión en particular, ahí veremos cómo resolvemos las diferencias. ¿Y respecto a la reforma laboral, ministro? Bueno, la reforma laboral, la modernización laboral, partió formalmente el lunes, cuando el proyecto firmó el proyecto de ley que cambia y moderniza el sistema de capacitación en Chile. Son varios proyectos más que van a ingresar en las próximas semanas, pero ese es el primer proyecto oficial de lo que nosotros llamamos la modernización laboral, sin perjuicio que hay varios proyectos que están avanzando en el Congreso que también forman parte de la agenda laboral. El proyecto que establece el trabajo a distancia, la sala común universal, que es un proyecto para fortalecer y apoyar a las mujeres para que se incorporen al mundo del trabajo, el estatuto laboral para los trabajadores jóvenes, estudiantes, que se aprobó ayer en general en la Comisión de Trabajo del Senado, también forman parte de la agenda laboral. Por lo tanto, es importante que esta avance porque el empleo es una prioridad central de los chilenos.
Ahora, ¿cuáles son los puntos que siguen estando en conflicto, que no se logran destrabar con la oposición en materia de la modernización tributaria, que lo mencionaba al principio, que la oposición en una primera instancia dijo que la idea de legislar no era una opción, incluso? Por eso yo valoro que estén adoptando una nueva actitud, porque yo creo que en la medida que vamos discutiendo el proyecto, la oposición va viendo que este tiene una enorme cantidad de beneficios, que es súper necesario, que lo necesitamos para fortalecer el crecimiento de nuestro país, la creación de empleo, el apoyo a las pymes, como te mencionaba recién. Y el tema hoy día central de la discusión tiene que ver, yo creo, con tres cosas. Uno, con mantener ciertos principios que los compartimos, que es la progresividad de la recaudación del sistema, y por eso la integración, que es un instrumento, no es un objetivo, es un instrumento, pero que tiene un objetivo, la justicia tributaria, la simpleza y el estímulo a la inversión, la integración que la oposición la miraba con más distancia, hoy día nos están proponiendo alguna alternativa y fórmulas para poder incorporarla, y nosotros obviamente vamos a plantear fórmulas de compensación que garanticen los principios que te mencioné, que son la recaudación y la progresividad. Ese es un tema. El otro tema es cómo apoyamos a las pymes. Yo creo que en eso hay bastante acuerdo en darle más beneficios, más instrumentos. Las pymes necesitan el apoyo de un sistema tributario moderno, justo, simple, que no les impida crecer y que les permita avanzar, invertir. Y también el tema que ha venido surgiendo en la última semana de crear instrumentos especiales para las regiones, instrumentos de financiamiento, rentas regionales. Yo creo que ahí también tenemos acuerdos importantes, así que a partir de esos elementos vamos a buscar tener un acuerdo amplio en materia tributaria. Ahora, ministro, en cuanto a la reforma de las pensiones, ¿qué opinión tiene usted de esta división, de esta propuesta de dividir el proyecto para aprobar rápidamente el aumento del pilar solidario? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, eso es como darle una aspirina a un enfermo que tiene neumonía. El pilar solidario es tremendamente importante y es uno de los aspectos centrales de nuestro proyecto previsional. Las pensiones son muy bajas y las queremos subir cuanto antes, así que el llamado también es a la oposición a que se apure, a que apure el tranco en esta materia. Pero los problemas de las pensiones básicas no son el único problema del sistema de pensiones. Ahí tenemos 700.000, 800.000 pensionados y nos quedan del orden de otros 2 millones de pensionados que tienen otros problemas que también aborda el proyecto de reforma de las pensiones. Tenemos que subir la tasa de cotización, tenemos que hacer que el sistema de pensiones sea más justo, más eficiente, tenga menores comisiones, tenemos que crear un nuevo pilar solidario para la clase media. Hoy día tenemos un pilar solidario que es el del año 2008, que llega a los pensionados más vulnerables, pero la clase media no la favorece. Entonces estamos creando un aporte especial con este pilar solidario para las mujeres, para la clase media. Entonces la pregunta que yo le hago a la oposición, separamos el proyecto, ¿a quién vamos a dejar fuera? ¿A la clase media? ¿A las mujeres? A los trabajadores actuales que les queda tiempo para pensionarse, pero que necesitan una mayor tasa de cotización financiada por los empleadores para tener una mayor pensión? Yo creo que todos saben que tenemos que darle una respuesta integral al problema de las pensiones, que son muy bajas en Chile. Y si lo hacemos por parte, no vamos a solucionar el problema. Los problemas de fondo se solucionan con medidas y cambios de fondo. Y bajo este escenario, ministro, ¿es posible mejorar el proyecto con indicaciones? ¿El gobierno está dispuesto a ceder en algunos puntos para aprobarla, por ejemplo? Bueno, de eso se trata la democracia. Si al final, cuando tú discutes en el Congreso, sobre todo un gobierno como el nuestro, que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y no tiene mayoría tampoco en el Senado, tampoco tenemos presidencia de las comisiones, o sea, tenemos un panorama muy adverso en el Congreso, obviamente, y desde el primer día lo hemos dicho, vamos a ir a buscar acuerdos y eso significa ponernos de acuerdo en ciertos principios y después los instrumentos. Y eso se hace con el debate, por eso el llamado a que se apruebe la idea de legislar de los proyectos es precisamente para favorecer la construcción de acuerdos. Esa es la voluntad del presidente, eso es lo que nos ha pedido y esperamos que en ese sentido se pueda apurar la idea de legislar tanto el proyecto tributario como el proyecto de pensiones, porque son temas urgentes que los chilenos nos demandan con mucha fuerza y que no los podemos seguir postergando. Ministro, avanzamos en otra materia. ¿Cómo analiza usted el impacto de lo ocurrido con el diputado Gabriel Silver para presidir la Cámara de Diputados? ¿Perjudica al gobierno o los avances legislativos o a los acuerdos esta situación particular? Mira, yo creo que lo primero es que al gobierno no le corresponde opinar o emitir juicios sobre los problemas que tiene la oposición para coordinarse o para organizarse. Lo que sí, dos cosas. La primera, necesitamos una buena oposición, porque los países requieren buenos gobiernos y buenas oposiciones. Por lo tanto, todas estas dificultades y conflictos no son buenas, no le hacen bien a Chile y esperamos que se resuelvan cuanto antes. Y lo segundo, necesitamos una Cámara de Diputados que tenga gobernabilidad.
tenemos demasiados proyectos relevantes que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, como los que te mencioné, la modernización tributaria, las pensiones, la agenda de seguridad, la ley de fármacos para bajar el precio de los remedios. Entonces, la gobernabilidad de la Cámara es lo que permite agilizar el trámite de los proyectos, hacer que las reformas avancen, y por eso esperamos que esto se resuelva, ojalá lo antes posible y de buena manera, y con una administración que tenga voluntad de diálogo, voluntad de acuerdo, como el nuevo presidente del Senado, que yo lo quiero valorar. Él en su discurso, cuando asume la presidencia del Senado, llama al diálogo y la colaboración con el gobierno. De hecho, nos vamos a reunir en un rato más en La Moneda con el presidente y el vicepresidente del Senado y con el presidente Piñera, precisamente para avanzar en este clima de diálogo y cooperación que planteó Jaime Quintana, el senador Quintana. Por lo tanto, nosotros esperamos que ese sea el espíritu que predomine, porque al final establecer en el Congreso una trinchera donde se dice que no a todo lo que propone el gobierno, yo creo que la gente lo va a rechazar, no lo va a entender y le hace mal a la democracia y a nuestras instituciones republicanas. Y el Congreso es una de las más importantes instituciones republicanas. Y en este escenario de diálogo, como menciona usted, ¿ayuda al gobierno que la presidencia de la Cámara esté en manos de un DC? Mira, yo creo que esa es una definición que tiene que tomar la oposición. No es una decisión que le corresponda al gobierno ni a Chile Vamos. Y lo que ayuda, no al gobierno, yo creo que esto no es un tema de gobierno-oposición, lo que ayuda al país es que quien esté en la testera, en la presidencia de la Cámara de Diputados, cualquiera que sea, tenga una actitud de diálogo y apertura republicana, porque eso finalmente es lo que permite que el país progrese. Ministro, avanzamos en otra materia. ¿Cómo toman las críticas de la oposición, específicamente del diputado socialista Juan Luis Castro, quien preside la Comisión de Salud, quien rechazó el proyecto que reforma FONASA y dijo que es un nuevo impuesto para los usuarios? Bueno, yo llamaría al diputado Castro que se lea primero el proyecto, que todavía no ingresa al Congreso y que después emite un juicio. Creo que esta tendencia de ciertos parlamentarios y ciertos sectores de la oposición a decir que no a todo como un frontón es un error. Léanse los proyectos, revísenlos a fondo y después de eso discutamos informadamente. El proyecto todavía no se presenta al Congreso y ya lo están rechazando. Entonces un poquito de prudencia, como se dice, calma y tiza, porque en definitiva cuando empezamos a discutir con argumentos más fundados es más fácil ponerse de acuerdo. Ministro, en materia de educación, sigue la polémica por el proyecto de admisión justa. ¿Hay voluntad finalmente política para sacar adelante el proyecto? ¿La división de este proyecto también ayuda para avanzar en esto? Bueno, absolutamente. De hecho, al dividir el proyecto en dos, uno que se hace cargo de los temas donde yo creo que hay más consenso, que son el potenciar los liceos emblemáticos, los colegios de excelencia, con mérito, con herramientas que potencian el mérito, pero también la inclusión. Yo creo que ahí hay un espacio para construir un acuerdo más rápido, porque es un tema que incluso parlamentarios de oposición en el pasado presentaron proyectos similares y en esa línea. Por lo tanto, yo creo que es más factible ponerse de acuerdo. Y todo el mundo entiende que necesitamos buenos colegios públicos que sean palancas de meritocracia y movilidad social. Estoy pensando en el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, el INBA, que han retrocedido muchísimo en calidad y se han deteriorado en cuanto a la función que cumple y que ha sido tan importante en la historia de Chile. Y respecto a la otra parte, que tiene que ver con la modificación del sistema de admisión escolar, obviamente uno ve que la oposición tiene mucho menos disposición a conversar, aunque ellos mismos saben que el sistema necesita ciertas correcciones, al punto que en el Senado, senadores de oposición presentaron en un proyecto educacional varias indicaciones para corregir ciertos aspectos del SAE. Por lo tanto, si en ese momento ellos vieron que había problemas que se tenían que corregir el sistema de admisión escolar, yo creo que, o no veo por qué, en una iniciativa específica para potenciar el sistema, no para terminarlo ni para anularlo, sino para fortalecer lo bueno que tiene el sistema y corregir lo malo que tiene el sistema, yo no veo por qué se habrían de negar al menos a discutir una iniciativa como esa. Ministro, el presidente convocó un consejo de gabinete para este viernes. Mañana a las 5:30, sí. Donde se van a abordar los desafíos de este año 2019. ¿Cuál es el ambiente político en el que se llega también a este consejo, a su parecer, en medio de los resultados de la encuesta CADEM, que señalan que la aprobación del presidente llega a su punto más bajo en este segundo mandato? Sí, pero la próxima semana puede que muestre que aumenta y esto es así, digamos, a veces se sube, a veces se baja, lo importante es la tendencia. Si tú miras en los últimos 3-4 meses el gobierno y el presidente tienen un apoyo en torno al 40%, que es una buena cifra en el contexto actual. Hoy día es muy difícil tener esas cifras de respaldo antiguas del 60, el 70%. No hay ningún país en el mundo, o casi ningún país en el mundo de democracia seria estoy hablando,
que tengan esos niveles de respaldo. Democracia avanzada y consolidada en general tienen ciudadanía más exigente y hace que eso sea más difícil también tener esos niveles de respaldo tan altos que había en el pasado. Por lo tanto, yo creo que estar entre el 40%, un poquito más, un poquito menos en apoyo, tener una economía que se está recuperando y que está creciendo, un mercado laboral que está creando mejores empleos, estamos discutiendo nuestras principales reformas en el Congreso y las estamos implementando también a través de medidas administrativas, como tú me planteas, la reforma del sistema de transporte público, la construcción de los hospitales, son 50 en total entre proyectos que se van a entregar y proyectos en construcción, la transformación digital del Estado, para terminar con las filas y el papeleo. Yo creo que hay mucha convicción y buen ánimo de que estamos por el camino correcto, que siempre va a tener dificultades, pero que las vamos a abordar siempre con la convicción de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que los ciudadanos nos mandataron a hacer también en las elecciones y en nuestro programa de gobierno. Ministro, ahora respecto también a estos resultados de la encuesta CADEM, se produce en medio de la polémica del recambio de los medidores de la luz. ¿Afecta esto, a su parecer, el recambio de los medidores, la imagen presidencial? ¿Cuál es su lectura? No, yo creo que es un tema puntual que obviamente produjo una molestia en la ciudadanía que es bien justificada, porque es un tema que no se ha explicado bien y que no se ha entendido bien. El recambio de los medidores es súper necesario, porque estos medidores inteligentes al final lo que nos van a permitir es tener un consumo de energía inteligente que al final baja el consumo de energía y baja la cuenta de la luz. Yo creo que eso es lo que todos queremos, que bajen los precios de los servicios básicos y en particular de la energía. Por lo tanto, es comprensible la molestia, lo que tenemos que hacer es transmitir y explicar bien cómo se dio este proceso, que fue un proceso que se impulsó fundamentalmente y que se materializó en cuanto a las leyes, los reglamentos, las normas, en la anterior administración. Es un problema que nosotros más bien heredamos, pero vamos a ser parte de la solución. Y de hecho la ministra de Energía fue ayer al Congreso y planteó una serie de alternativas que se están evaluando para bajar el precio de la energía y también para que al final no sea el ciudadano, sino que sea la misma empresa la que pague la cuenta porque creemos que es lo que corresponde. Ahora, ministro, hablando o haciendo un análisis más bien de la oposición, el presidente del PP, ex ministro también, Heraldo Muñoz, dijo acá en EMOL TV que la oposición le debe excusas al país, esto producto de la desarticulación del bloque de oposición. Frente a esto, ¿en qué pie se encuentra el oficialismo frente a esta desunión? ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Mira, yo la oposición en general trato de no ser opinólogo. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable por lo que hace, responder al país por su acto y hacerse cargo de los problemas que tiene. En el caso de nuestra coalición de Chile Vamos, lo que yo sí creo es que la coalición ha sido un activo para nuestro gobierno, una coalición que está unida, que desde la diferencia en muchas materias entiende que hay más cosas que la unen que las separan. Ayer estuvimos anoche con todos los parlamentarios, con el presidente en Cerro Castillo, proyectando lo que viene para el 2019, buen ánimo, buen ambiente. El sábado pasado también tuvimos un encuentro de todo Chile Vamos, precisamente para evaluar lo que hemos hecho, corregir lo que haya que corregir y proyectarnos hacia el futuro. Y creo que la unidad de Chile Vamos fue un factor clave para ganar la confianza de los chilenos en las elecciones presidenciales, va a ser un factor clave para hacer un buen gobierno y va a ser un factor fundamental para ganar las próximas elecciones presidenciales. ¿Corregir lo que haya que corregir, señala usted alguna autocrítica de este año de gobierno? Bueno, por supuesto, en muchas materias los gobiernos se equivocan y pueden hacer las cosas mejor, o a veces llegan tarde, o a veces no interpretan bien lo que quiere la ciudadanía. Yo siento que tenemos que siempre hacer un esfuerzo en ese sentido por actuar con fuerza, con convicción, pero también con humildad. Y por lo tanto, en eso no hay ni un problema en reconocer que hay cosas que han sido muy buenas y otras cosas que las tenemos que hacer mejor. Ministro, ¿está zanjada la polémica por el cargo de Luis Castillo en redes asistenciales? Bueno, es que al final del día quien resuelve quiénes están en los cargos públicos es el presidente de la República. No son los partidos, no son los parlamentarios, es el presidente. Chile tiene un régimen presidencial y la principal característica de un régimen presidencial es que las autoridades políticas de confianza del presidente los nombra el presidente. Y mientras estemos en nuestros cargos, yo, el subsecretario, cualquiera, quiere decir que contamos con la confianza del presidente. Ministro, ya para finalizar, preguntarle las metas del gobierno para este 2019. Mira, yo creo que las metas o como los objetivos estratégicos que el presidente nos ha planteado y que le vamos a proponer a Chile no son tan distintas a las del año pasado, sí, tampoco vamos a inventar la rueda, pero son fundamentalmente tres. La primera es seguir potenciando nuestra economía, que nuestra economía esté en marcha, que Chile esté en marcha. Y eso, bueno, significa obviamente avanzar con nuestras reformas, la modernización tributaria, la agenda pro inversión, las obras públicas. Estamos impulsando un plan de concesiones de casi 15.000 millones de dólares
la construcción de los hospitales, de embalses, carreteras, todo lo que significa que nuestra economía, que Chile esté en marcha, que se creen buenos empleos y que este país avance y progrese. Ese es el primer eje. Chile ya volvió a crecer con mucho más fuerza que lo que lo hacía en el pasado, pero necesitamos asegurar que ese mayor crecimiento primero se mantenga y segundo que le llegue a la gente. Lo segundo, la seguridad ciudadana. Hoy día estamos en medio de una discusión respecto al control preventivo de identidad. También estamos impulsando la modernización de Carabineros. El presidente anunció que este año vamos a tener el plan Calle Segura para darle a los chilenos la tranquilidad que en las calles, en las plazas, en los espacios públicos van a estar protegidos, van a tener seguridad, van a tener paz. Es la principal demanda de los chilenos y nosotros le damos la prioridad que eso se merece. Y lo tercero es nuestra agenda social. Este es un gobierno que tiene un sello social, su programa de gobierno tiene un sello social muy marcado y esas banderas sociales van a ser clave este año y aquí tienen nombre y apellido, es la clase media. Nosotros este año vamos a priorizar y potenciar todas las reformas que apoyen a la clase media. Por ejemplo, en materia de pensiones, la reforma crea un pilar solidario para la clase media, para que suban las pensiones de la clase media. La reforma a la salud ataca los problemas que la clase media nos reclama, las discriminaciones de la ISAPRE o los problemas de atención y de servicio en el FONASA. Y además vamos a poner en marcha quizá el proyecto más emblemático en materia social este año, en un par de semanas más, que es la Red Clase Media Protegida, que es una iniciativa que lo que busca es coordinar un conjunto de beneficios para los chilenos, para la clase media, para que enfrenten mejor todos los problemas más graves que enfrentan en la vida. ¿A qué me refiero? Perder la pega y quedarse cesante para poder volver a encontrar un trabajo. Enfermarse gravemente y lo que significa el alto costo de una enfermedad cuando el sistema público no te atiende. Por ejemplo, un delito violento, tener un abogado, tener apoyo psicosocial, también el acceso a la educación superior o la longevidad extendida. Darle mejores respuestas en esos aspectos fundamentales que producen temor a los chilenos es el corazón de nuestro programa y se va a materializar este año en esta iniciativa que nosotros llamamos Clase Media Protegida, que la vamos a poner en marcha en un par de semanas más, muy pronto. Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, le agradecemos por estar en EMOL TV. No, gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en EMOL TV.